Bien. Primero, con respecto a la tarea número uno, quedé bastante satisfecho con las tareas enviadas, con los productos. No los he revisado todos, pero sin embargo los vi todos así de forma muy rápida y cumplieron realmente con las expectativas y incluso algunos sobrepasaron las expectativas de la propia tarea. Esta tarea no es una tarea aislada, forma parte de todo un proceso que está por detrás, como una pieza de rompecabezas que estoy tratando de montar con ustedes, en el sentido de que poco a poco ciertas tareas, ciertos productos que voy a ir solicitando van a formar parte de un gran rompecabezas, de una gran unidad y que les va a contribuir para todo el resto del curso y para trabajos muy específicos. Por ejemplo, hay un trabajo que va a ser un reporte, un trabajo sobre funciones como contenido escolar. Entonces, vean que es el tema uno que estamos desarrollando y esas tareas, esos productos que se van solicitando van a formar parte, luego van a contribuir para el trabajo mayor que será solicitado a su debido tiempo. Y además, todos estos pequeñas tareas o pequeños trabajos que se van desarrollando también durante las clases, durante las sesiones, las actividades, como por ejemplo la actividad uno o la actividad 2 que vamos a desarrollar hoy, también van a ser recursos para que lo tomen en cuenta cuando estén ustedes planeando la plataforma de un ambiente virtual de aprendizaje o estén planeando su sesión. Entonces, muy bien con, la primera tarea, con las entregas. Ya para la próxima semana, incluso he estado pensando en alguna estrategia, en alguna actividad para presentar algunos de los trabajos de ustedes o presentar algunas de las partes de los trabajos de ustedes que me parecieron bastante interesantes. Bien, con respecto a las horas práctica profesionales, tengo una noticia. Esto de las horas práctica profesional, como les dije la semana pasada, es algo que está en constante cambio. O sea, no podemos tener ya nada definido ni nada claro por el contexto que vive el país, por el contexto de que no es igualmente sencillo. O sea, ya era una tarea difícil en una normalidad. Era una tarea difícil buscar qué institución abría las puertas para recibir a los estudiantes, para qué profesor prestaba a los estudiantes para que implementaran una clase. Ya era una tarea difícil en modo presencial. Ahora en modo virtual se torna tres veces más complejo. El, el profesor Esteban Segura, que es el coordinador de la sección de didácticas específicas, que trabaja en colaboración con todos los docentes del departamento, nos externa esa complejidad de buscar un docente o un grupo de estudiantes que esté disponible para que ustedes, los estudiantes de educación matemática, realicen sus horas. Entonces ayer tuvimos una reunión de departamento y particularmente yo propuse algo para nosotros, para MA 0017. No sé si conocen el proyecto de comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Ya lo conocen? Sí, yo no. De hecho, nos llegó un correo ayer, me parece, sobre eso. ¿Quién dijo que yo no? Yunisa. Denisa. ¿Quién más no lo conoce? Yo tampoco. No, curiosamente no está Yasmín ni Marco, ¿verdad? Yo no, tampoco. No, no están. Sí. Bueno, con ellos trabajé en ese proyecto el semestre pasado. Les iba a pedir a uno de ellos que lo explicara, pero bueno, no están. El como proyecto Comunidades Virtuales de Aprendizaje es un proyecto que nació en el contexto de esto de la pandemia. En marzo, cuando ya se suspendieron las clases, cuando el Ministerio de Educación Pública cerró las instituciones,
La profesora Floria tuvo una iniciativa de comenzar un proyecto de acción social, un proyecto con naturaleza de responder a las necesidades que estaban viviendo la mayoría de los estudiantes. Y cuando hablo de estudiantes me refiero a estudiantes de secundaria o de primaria, e inclusive las necesidades que estaban sufriendo los mismos docentes, ¿verdad? Que de un momento para otro les cambió las reglas del juego y tenían que virtualizar todo. Entonces, tuvo la iniciativa de comenzar un proyecto de comunidad virtual de aprendizaje, en el sentido de reclutar docentes, facilitadores, que tomaran a cargo un grupo de estudiantes y que los acompañara por un periodo lectivo. Entonces, en marzo se hizo un reclutamiento de docentes facilitadores en los cuales participaron algunos docentes del departamento. Tal vez ustedes conocen a mi profesor Juan Manuel Acosta y otros profesores. Incluso estuvieron profesores que forman parte del departamento y ahorita están realizando estudios en el exterior, como Guillermo, que está en Lisboa, y Rodolfo Fallas, que está en México, y algunos otros docentes facilitadores que son estudiantes de la carrera de enseñanza o estudiantes de la carrera de educación. Es meramente voluntario y de naturaleza de acción social, o sea, de solidaridad, de tener un impacto social. Se hizo ese reclutamiento de docentes y luego se hizo un reclutamiento, bueno, se hizo una divulgación del proyecto a nivel nacional para eh, formar, o sea, que los encargados legales de los estudiantes pudieran llenar un formulario inscribiendo, haciendo una inscripción de sus hijos o hijas para participar de este proyecto. Entonces se hicieron bastantes grupos, fueron bastantes grupos de séptimo a decimosegundo año, e incluso hubo grupos de docentes que participaron en talleres de formación, docentes de primaria y docentes de secundaria. Entonces, todo ese proyecto se desarrolló desde marzo, abril hasta junio. Junio, julio, terminó la primera fase de este proyecto. Les estaba hablando de Marco y de Yasmín porque trabajé con ellos en lo que fue la valoración de este proyecto. O sea, se realizaron encuestas, se analizaron los datos de las encuestas para tratar de dar una valoración eh, cualitativa y un poco cuantitativa al proyecto en sí. La respuesta ha sido muy positiva. Y ahora para agosto va a comenzar la segunda fase del proyecto. Entonces seguramente a ustedes les va a llegar algún correo, ya sea con la información o incluso por si desean participar como docentes facilitadores, de hacerse encargo un grupo. No sé qué tipo de invitación les va a hacer llegar el departamento. Sin embargo, dentro de este contexto, porque estoy explicando todo esto, porque dentro de este contexto, debido a que las horas práctica profesional se torna un poco complejo estar coordinando qué profesor de qué parte del país está teniendo a cargo un grupo de estudiantes y en qué condiciones, y hay que pedir permiso a la institución si el profesor puede darles un chance a ustedes para que apliquen una clase o no. Entonces yo propuse a, bueno, Floria, la coordinadora del proyecto, la profesora Floria, que yo me hacía cargo de un grupo. Entonces, que yo me hacía cargo de un grupo de estudiantes de noveno o de décimo año, o un grupo de estudiantes mixtos entre los 15 y los 17 años, para desarrollar un bloque temático del tema de funciones. Entonces, yo sería el docente a cargo del grupo de estudiantes. Por lo general, el grupo de estudiantes anda entre 12, 15 a 25 estudiantes. Sin embargo, ya sería un grupo de estudiantes en el cual yo estaría siendo el profesor de ellos, estaría acompañando desde ahorita, que se espera que comience como en agosto, septiembre, hasta la primera semana de diciembre. Y sería entonces la plataforma a través de la cual ustedes realizarían las horas prácticas profesionales. Entonces, yo siendo el profesor, no hay que coordinar con nadie más. Entonces, organizo el cronograma tanto de nuestro curso acá de didáctica de las funciones como del cronograma que yo llevo con los estudiantes de secundaria para que en los espacios apropiados, bueno, el grupo 1 va a ir a implementar su clase.
Luego en la tal semana el grupo 2 va a ir a implementar su clase. Si hay que hacer entrevistas a estudiantes o si hay que aplicar una tarea para luego analizar los errores que tuvieron, están todos mis estudiantes. O sea, no de una forma despectiva, sino que voy a tener un grupito de laboratorio, ¿verdad? De conejillos de India, en el cual todos ustedes van a realizar sus horas prácticas. Entonces me parece muy enriquecedor, me parece sumamente práctico y más fácil de coordinar y más oportunidades para que ustedes tengan contacto con estudiantes. Entonces, no sé qué les parece la idea. Bueno, sí, ya están comentando que está genial. Sí, profe, está muy bien. Ya ahora sí recuerdo cuál era el proyecto. Ok, ok, excelente. Entonces, todavía no está nada definido, ¿verdad? Apenas está en el reclutamiento, apenas está en el momento que salga la divulgación, los invito a que compartan eso con sus familiares, vecinos, conocidos y que todos los que puedan reclutarse lo hagan, porque no sé, en las condiciones, cada región, cada institución es independiente, o sea, el MEP no tiene el mismo panorama en todo lugar. Sin embargo, un factor común es que ya las clases no van a regresar, las clases en el Ministerio de Educación Pública, y de que el Ministerio de Educación Pública, no sé si vieron esta noticia que nació, que fue anunciada, digamos, se publicó en diferentes periódicos, noticieros nacionales, en donde el MEP hizo una solicitud formal a las universidades públicas y privadas de que se hicieran cargo del resto del año lectivo de los estudiantes de secundaria y primaria. No sé si vieron la noticia, pero la carta llegó a Vicerrectoría de Acción Social a la Universidad de Costa Rica, en el cual el ministerio les solicitaba que tuvieran proyectos de impacto social para hacerse responsables del resto del año lectivo, porque ya el MEP prácticamente tiró la toalla y no puede más con esto. Se le salió a las manos. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como academia es apoyar eso. Entonces, por eso yo me mandé a ser docente de un grupo de chicos de cole. Era una gran experiencia para mí y un desafío. Crea que lo hago más que todo pensando en ustedes para que tengan oportunidad de hacer las horas práctica profesional. Y dije, bueno, yo solo no estaré como docente, tendré 11 profesores más que me van a ayudar con los estudiantes. Porque la última vez que trabajé con estudiantes fue en el 2013, por ahí sí, en el 2013, que trabajé con estudiantes de colegio. Y luego ya me fui y no tuve más contacto. Ah, bueno, en la maestría estuve con estudiantes de colegio, pero allá en Portugal, en otro contexto. Pero bueno, entonces espero que podamos tener un grupo. La Floria me dijo que todo está sujeto a que se logre consolidar un grupo de estudiantes. Vamos a poder consolidar un grupo de estudiantes y listo, nos hacemos cargo de. Bien, sí, muy fuerte, como dice Dariet, muy fuerte lo del Ministerio de Educación Pública, pero bueno, es una realidad y más, no queda más que ver si tenemos recursos para poder subsanar un poco esa realidad. Bien, entonces ya cumplí con esto, ya dije lo de la tarea 1, ahora vamos a la ventana de anuncios. A la ventana de anuncios que tenemos acá, acabo de escribir unos minutos previos a la clase un anuncio más. Les he recomendado, ¿verdad?, leer las lecturas de Gómez 2002 y Rico 2013. Ya tomo como punto de partida que ya vieron la presentación y el video expositivo del tema Introducción al Análisis Didáctico, que les fue indicado haberlo visto antes de la clase de hoy. Luego tienen ahí una presentación más y un video expositivo más sobre análisis de contenido específicamente, que se espera que lo puedan visualizar antes de la próxima clase del lunes 24. Y luego el quiz 1 va a ser aplicado el lunes 24. He pensado mucho y reflexionado mucho sobre cómo aplicarlo. Y bueno, vamos a aplicar en el entorno virtual. Y estará habilitado desde las 7 de la mañana hasta las
8:30 de la mañana. No quiere decir que el quiz vaya a ser, es de hora y 30, no. El quiz va a ser sí, ya le doy la palabra, ¿verdad? El quiz va a ser un quiz pequeño de unas 5 preguntas para resolverlas, no más de, o sea, 30 minutos tal vez sea mucho para responder las preguntas. Sin embargo, va a estar habilitado en ese lapso de tiempo. Por si, bueno, si lo empezaron a hacer a las 7, se les fue el internet, se les fue la luz y luego llegó a los minutos para que puedan volver a ingresar, lo puedan volver a rehacer. O sea, de 7 a 8:30, previendo alguna situación que se presente. Como es el lunes, luego a las 8:50 comienza la segunda parte de la clase. O sea, la primera parte de la clase de 7 a 8:30 va a estar habilitado el quiz para que lo resuelvan y de 8:50 comenzamos la segunda parte sincrónica de la clase. El tema a evaluar es introducción al análisis didáctico y análisis de contenido, y los recursos que deben de estudiar para la aplicación del quiz son las lecturas de Gómez 2002, Rico 2013 y las presentaciones que hemos desarrollado, la que desarrollamos de estructura conceptual y procedimental, la que vieron con el video de introducción al análisis didáctico y la que vieron o verán sobre el análisis de contenido. Dario. Profe, lo que le iba a preguntar nada más era como, porque en la lista de reproducción de YouTube, antes de elementos para elaborar un análisis de contenido está el de estructura conceptual. Entonces, usted la que está mencionando, el video que está mencionando que tenemos que ver, bueno, que deberíamos de ver ahora, es el de elementos. Ok, O sea, el sí. tercero, no el Estructura, segundo. sí, estructura conceptual está también en YouTube. Pues, en YouTube no los tengo en orden, ¿cierto? No me he dado, o sea, nunca pensé que en YouTube aparecieran algún orden. Pero estructura conceptual y procedimental es la grabación de la clase, de una sesión, ¿cierto? Entonces, de la sesión que desarrollamos, en donde presenté la exposición, como esta sesión está siendo grabada, la voy a subir a YouTube, pero esas van a aparecer. Esta va a aparecer acá. Acá hay una grabación de las sesiones en donde, por ejemplo, acá está, jueves 13 de agosto, se desarrolló estructura conceptual y procedimental. Ahí está el video. Una video de clase. Luego, los dos videos expositivos asincrónicos, por llamarlos así, son los videos que aparecen acá en el tema 4. Tema 4 aparece introducción al análisis didáctico, una presentación en PDF y acompañado de su respectivo video. Elementos para la elaboración de un análisis de contenido y acompañado de su respectivo video. ¿Okay? Entonces, este video de análisis didáctico, supongo que ya lo vieron, lo vamos a discutir ahora en los próximos minutos. Y el video de análisis de contenido les va a ayudar también como para prepararse para el quiz y que será discutido también el próximo lunes. Entonces, ¿qué van a hacer para estudiar para el quiz? Bueno, entrar acá a la carpeta análisis didáctico y leer el documento Gómez 2002 y Rico 2013. Gómez 2002 es extenso. Eh, Hablan cosas que todavía no hemos ni referido. Si la temática a evaluar es introducción al análisis didáctico y análisis de contenido, entonces les recomiendo enfocarse en eso, en las generalidades del análisis didáctico y en las particularidades del análisis de contenido. Ya vieron que el análisis didáctico está compuesto de subanálisis. En esta ocasión, para el quiz, va a ser evaluado solamente el análisis didáctico, todo a nivel general, toda la problemática, toda la estructuración y caracterización general de análisis didáctico y las particularidades y especificidades del análisis de contenido. Entonces vean que les dejo incluso qué lecturas hacer, qué presentaciones y qué videos ver para que se preparen para el quiz. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Entonces vamos a la presentación del análisis de. Ahora, es esta.
Bien, la primera cuestión que quiero presentarles y escucharlos es sobre generalidades. ¿Qué impresiones generales o qué les pareció? ¿Qué inquietudes surgieron o qué puntos de vista o reflexión sobre el análisis didáctico y la exposición que fue presentada? Los escucho. A mí me llamó la atención dos puntos específicamente. El Ujú, primero, lo de la predicción, el que era muy importante y usted lo mencionó ahí varias veces, de poder predecir qué va a pasar, qué es mejor, qué rumbo puede tomar el estudiante en el aprendizaje, que para eso es importante conocerlos y demás. Que luego en la lectura de Gómez sale como, ¿cómo salía? Como trayectoria hipotética de aprendizaje, Ah, sí, que es la algo en trayectoria. evolución y tal. Ujú, Ajá. Y lo otro, que vi muy importante y que lo vi como una posible debilidad en la pregunta que usted dejó para el final, ujú, que era porque usted mencionaba que era que una de las partes, no recuerdo si era para, creo que lo mencionaba específicamente en un subcontenido, pero no recuerdo, creo que era el segundo, el cognitivo, que mencionaba lo importante de la preparación de la persona que está realizando ese análisis. O sea, ujú. que las competencias de él son fundamentales para el desarrollo que tenga eso, lo bien que quede, digamos. Entonces, esos dos puntos me llamaron mucho, mucho la atención. Muy bien. ¿Alguna otra? Muy bien lo que dice Dario. Parece también, estoy de acuerdo. Estaba buscando esa presentación, esta diapositiva, creo que es esta. ¿Será esto? Que se realiza por medio de capacidades profesionales. ¿Será esto, Sí, esa Dario? es, profe. Ajá. Sí, esa es. Sí, que el análisis de contenido, una de sus em, características o propiedades, por decirlo así, es que apela a competencias profesionales asociadas con la planificación, la descripción, análisis y organización de diferentes significados. Entonces, hay por detrás una preparación y manifestación de capacidades profesionales sumamente importantes para desarrollar con éxito lo pretendido. ¿Quién más quiere hablar sobre generalidades, así impresiones iniciales que les provoca este modelo? Buenos días. Buenos días. Eh, a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, yo no me he terminado de leer la lectura, pero sí vi todo el video. Y siento que es un ciclo, digamos, que es como lo que se espera que el docente haga. ¿Verdad? Ujú, Yo creo que con lo que nosotros hemos visto, incluso con las implementaciones que hemos hecho, ya sea de talleres o de ciertas lecciones que ya a este punto hemos realizado, creo que detrás de todo el trabajo que hacemos, nosotros estamos llevando este ciclo, o sea, estamos cumpliendo con este ciclo, tal vez no en ese orden, pero sí lo estamos haciendo. Sin embargo, digamos, yo creo que sí es como muy ambicioso en el hecho, en el hecho de que, no sé, yo me pongo como en el contexto en el que estamos, bueno, tal vez no en el que estamos ahorita, pero sí de un docente normal, digamos, en una condición normal, que tienen un montón de clases, un montón de grupos, un montón de, de estudiantes. Y yo me imagino hacer este ciclo para cada uno de los grupos, porque digamos, cuando habla de la parte de los contextos, se sabe que lo mismo que sirve para un grupo, aunque sean del mismo nivel, no probablemente sirva para el otro grupo. Entonces creo que sí, digamos, sí me gusta mucho y como digo, creo que hasta cierto punto es lo que normalmente se realiza, pero sí creo que es como muy ambicioso poder tal vez realizar todo como paso a paso, tal y como lo describe el autor. muy bien, muy bien. Nicole menciona varias cosas acá sumamente interesantes. Una tiene que ver con el quehacer didáctico que han estado desarrollando. O sea, ya ustedes son de tercer año. Y
todo lo que han desarrollado en las didácticas previas, en los cursos previos, en diferentes cursos previos a esto, en el fondo se aproximan los elementos que se exponen en este ciclo del análisis didáctico. Ahora, aquí es un aspecto muy importante para que ustedes comprendan o puedan tener la oportunidad de acercarse a un modelo teórico que discute o que trata o que tiene la intencionalidad de organizar el quehacer docente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Pedro Gómez y Luis Rico comenzaron a trabajar no fue una gran novedad o una gran invención por parte de ellos, sino lo que hicieron fue ver todo la trayectoria didáctica que se venían desarrollando y tratar de montarlo en todo un modelo, en un modelo teórico, tratar de organizarlo, sistematizarlo, estructurarlo, llevarlo a la práctica, hacer investigación sobre el modelo, verle sus pros, sus contras, sus fortalezas, debilidades y divulgarlo. Eso es lo que hace la ciencia o a nivel de educación, o sea, la investigación en educación es lo que hace. Toma un modelo teórico, lo trabaja, lo estructura, lo sistematiza, lo organiza, lo lleva a la práctica, recoge datos, los analiza, lo vuelve a llevar a la práctica, vuelve a recolectar datos, lo sigue estructurando hasta que tiene una criatura, un modelo cada vez más definido y lo divulga. Lo divulga y trata de llevar a otros contextos, a otros países, con otros investigadores, los presentan en congresos, hasta tener una aceptación dentro de alguna comunidad de profesionales que respalda este modelo. En particular, el análisis didáctico tiene esa característica. Trata de organizar y sistematizar el quehacer docente, como decía Nicole, que ya en sí mismo es lo que el docente debe hacer. El docente debe planear, el docente debe pensar en cómo aprende el estudiante, el docente debe pensar en seleccionar tareas, en planear una clase, solo que acá el análisis didáctico lo coloca en un ciclo estructurado. Y desde mi punto de vista, esto es lo más importante en nuestra área de nuestras decisiones didácticas deben estar respaldadas en un modelo didáctico y no en suposiciones. Por eso mi intención en el curso es presentar distintos abordajes sobre el tratamiento didáctico que se le puede hacer a la matemática escolar y en particular al tema de funciones. Y otro aspecto que mencionó Nicole, que es muy interesante, es el aspecto del ser ambicioso, en el sentido de que es una de las principales críticas que algunos autores hacen a este modelo teórico, que es un modelo ambicioso, difícil de desarrollar, difícil de llevar a la práctica, que tal vez se podrá hacer en determinado contexto, pero no siempre. Sin embargo, la mayoría de los modelos matemáticos tienen ese nivel de exigencia o de demanda asociada a la ambición. Cada autor, cada vez que propone un modelo, lo ha trabajado tanto que lo lleva a un patamar, a un nivel bastante elevado. Y cuando comenzamos a conocer el modelo, lo vemos como inalcanzable. Sin embargo, lo importante de los modelos es rescatar lo bueno, lo práctico y tratar de aterrizarlo a mi realidad como docente. Entonces, que este modelo de análisis didáctico sea un primer contacto con uno de los cuantos que vamos a ver, en los cuales ustedes rescaten, tomen, puedan sistematizar lo que ya saben, lo que ya han hecho, y puedan tomar de él los elementos más apropiados para enriquecer didácticamente su formación didáctica. Bien, veamos las preguntas reflexivas que vienen al final. Bueno, primero, antes de las preguntas reflexivas, lograron investigar sobre los autores.
quién investigó y quién puede decir algo sobre Pedro Gómez, Luis Rico. ¿Ya lo habían escuchado a ellos? ¿Habían leído algo de ellos? Yo creo que ya todos sabíamos quiénes eran desde hacía tiempillos, es que lo habíamos visto en otros cursos. Ok. En currículum aparecen y Ujú. demás, sí. Creo que desde didáctica uno. ¿Quién dio didáctica uno? A la profesora Andrea. Sí, Sí, correcto. Bueno, sí. Y ahí se habla bastantillo. Bueno, se habla un poco sobre Pedro Gómez y Luis Rico. Sin ya en embargo, sí currículum fue con la profe más, Florida nos ponían videos y todo. ajá, que no sé, para mí sí fue más fácil encontrar información sobre Rico que sobre Gómez. No sé por qué. Sí, Pedro Gómez salió un poco con todo esto del análisis didáctico, él estuvo trabajando bastante en Colombia. Desarrolló un grupo de investigación en Colombia. Y estuvo como un poco detrás de la comunidad científica. Luis Rico sí es más mediático de estar en conferencias, seminarios, publicar y eso. Pero Gómez trata de hacer un trabajo un poco más tranquilo de los medios y de las comunidades. Como todo eso, termina siendo un ambiente bastante pesado cuando se están proponiendo cosas, cada vez que la persona sea más mediática y todo va a ser un lado más cuestionada, más criticada y se torna un poco diferente el trabajo. Pero bueno, qué bueno que los recuerden desde Didáctica 1 y vean que semestres después acá también están viendo trabajos de ellos. Han sido dos promotores importantes de la didáctica de la matemática en la lengua del castellano. Y nosotros como latinos recibimos muy directamente esas influencias. Bien, en Europa es curioso, por ejemplo, en Europa hay una concepción de que los franceses son los que saben hacer didáctica de la matemática. Por todas las corrientes también francesas que ustedes estudiaron en didáctica 1 y que ahí comenzaron la discusión sobre didáctica, sobre eh, el aprendizaje, el conocimiento. Entonces, a los franceses les cuesta mucho aceptar otras corrientes didácticas de otros países europeos. Lo mismo para los españoles, ni qué decir de los ingleses. Entonces es como esos grupos de investigadores que se van marcando y van haciendo las distinciones y unos se van apadrinando con otros y otros ni se llevan. Un día estuve en un congreso donde era internet, era todo europeo y yo con Costos hablaba medio inglés y el congreso era en inglés. Sin embargo, me parecía curioso cómo los franceses ni tan siquiera intentaban hablar inglés. Ellos hablaban francés y tenían que entenderles el francés, porque era un congreso de educación matemática y era impensable que no les aceptaran hablar en francés. Entonces hablaban en francés y los ingleses les respondían en inglés. Solo los españoles sí empezaron a hablar en inglés y los latinos era inglés o inglés, ¿verdad? No había otra opción. Pero bueno, esas son de las cosas curiosas también que aparecen en este contexto. Para reflexionar de los que no han participado, ¿consideran útil este modelo? Útil en el sentido de ser aplicable, real. Vean que esta pregunta tiene que ver con la tercera también. Los escucho. Sí, Bueno, Pamela. yo sí. Cuando vi el video también pensé muy parecido a Nicole. Sentí que cuando hemos hecho planeamientos y esto, hemos aplicado estos análisis, solo que no lo habíamos visto así, como de forma tan, como con un nombre ya así tan específico, por decirlo así, con un orden específico.
sino que uno ahí poco a poco va haciéndolo. Entonces siento que sí es bastante útil porque en realidad nos ha servido bastante en las clases que hemos dado y los talleres y todo esto. Sin embargo, también siento que, como dice Nicole, tal vez si tuviéramos que hacer muchos planeamientos o tuviéramos muchos grupos a cargo, ya sería tal vez un poco más complicado realizarlo, pero sí me parece que es bastante útil. Una de las formas en como yo he visto y leído que se aplica este modelo es que se trata de un modelo que comienza con macro, o sea, un modelo que comienza con toda una unidad didáctica. Por ejemplo, se hace un análisis didáctico para toda la unidad de geometría en el tercer ciclo. O sea, se toma geometría en tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, y se hace un análisis didáctico de esa temática a lo largo de esos 3 años. Se hacen su análisis de contenido, cognitivo, de instrucción, de actuación para toda esa temática, y luego, teniendo eso, se comienza a desmenuzar o se comienzan a extraer elementos para el planeamiento de la clase. Una de las principales eh, argumentos de los autores para referenciar este modelo como apropiado para el docente es el hecho de que el modelo le permite al docente pensar didácticamente y no solamente tomar un programa de estudios ya hecho y replicarlo, o tomar un manual escolar, un libro de texto, y seguir el manual al dedillo y no cuestionarse, no tratar de pensar en otro abordaje, no tratar de pensar de otra forma. Entonces, siento que el modelo es enriquecedor en ese sentido porque obliga al docente a pensar sobre lo que está enseñando, cómo lo va a enseñar, a quién lo va a enseñar, a través de qué medios y recursos va a utilizar para enseñarlo. Y me parece un ejercicio sumamente valioso el hacer eso. Por eso el modelo tiene este nombre, análisis didáctico, y uno de los autores ahí, Enrico 2013, si no me equivoco, cuando ustedes lo lean, él discute incluso ese término, análisis. ¿Qué quiere decir análisis? Y es esa indagación, esa búsqueda, esa autorreflexión, ese llevar y volver a recolectar datos y volver a analizar y evaluar y volver a, o sea, esa noción cíclica que un docente debe tener claro. ¿Por qué? Porque eh, sabemos, y es un hecho, tal vez ustedes han leído o discutido la problemática en otro contexto, de que el docente muchas veces lo que hace es repetir lo que viene en un programa, muchas veces lo que hace es repetir lo que viene en un libro, dígame en qué tengo que enseñar, con qué objetivos y listo, no piensa más allá. Y esto es una de las obligaciones que hace el análisis didáctico. Ya que han hablado sobre esa cuestión de que es poco difícil llevarlo, específicamente, ¿cuáles limitaciones o dificultades creen que puede enfrentar un docente para llevar a cabo el análisis didáctico o alguno de sus subanálisis? Bueno, yo creería que el tiempo, que Ujú. está muy ligado a lo que ya han dicho, la falta de recursos también, porque por ejemplo en la planificación de actividades de un docente puede ocurrírsele cosas súper, no sé, súper interesantes, pero la falta de recursos se lo impide. Y bueno, también falta de conocimiento en este tema, ¿verdad? Claro, Y creo que también se puede agregar a lo que dice Yunisa, que el conocimiento ya diferentes tienen diferentes creencias, diferentes metas que va a afectar el análisis de cada uno de estas secciones de contenido cognitivo, instrucción y actuación, y también que los contextos sociales, educativos e institucionales son todos diferentes. Entonces, eh, eso puede dificultar más como el proceso de análisis didáctico a un docente que vive en una zona alejada más que ujú, de alguna zona céntrica. entiendo.
Sí, lo que menciona Yasmín está muy alineado y apegado con lo que los autores mencionan, incluso en la presentación y en la exposición lo referí, de que son las creencias y las metas del docente, así como el contexto social, educativo, institucional, condicionan el análisis didáctico, condicionan este ciclo, tal así como Yasmín lo indicó. Y podríamos mencionar otras dificultades, por ejemplo, la propia dificultad de la preparación del docente o la formación matemática del docente. Porque algo muy importante, vean que todo el análisis didáctico comienza con el análisis de contenido. Y aquí para el análisis de contenido, poder realizarlo con fundamento, hay que tener un conocimiento matemático bastante aceptable. Cuando me refiero a conocimiento matemático, es ya matemática formal, matemática pura. El conocimiento matemático es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando el docente está pensando en los objetivos de aprendizaje, está pensando en qué capacidades va a desarrollar, está pensando en la estructura conceptual y procedimental del contenido, aquí entra mucho el conocimiento matemático del docente para poder discernir esa estructura conceptual y hacer lo que también se estudió en didáctica 1, esa transposición didáctica, donde yo tengo el contenido formal, lo conozco, lo sé, sé las relaciones en el contenido formal y ahora voy a transponerlo para llevarlo a un contexto escolar. La propia formación del docente puede llevar a ser una dificultad, una limitación para desarrollar un análisis tan complejo como este. Si bien, vuelvo a repetir, como decía Nicole, y muchos de ustedes están de acuerdo, es una tarea de que ya se está haciendo. Muchos docentes pueden estar haciendo elementos del análisis de contenido y no le llaman a, bueno, voy a hacer un análisis de contenido. Todos los docentes hacen un análisis de instrucción cuando están seleccionando tareas, cuando están viendo la secuencia de tareas, pero no le llaman a eso, voy a hacer un análisis de instrucción. Lo importante con el modelo es poner nosotros como especialistas en didáctica, ya lo han escuchado en otros contextos, la idea es que ustedes como docentes también salgan con cierta especialización en didáctica y esa es una de las grandes diferencias de esta carrera con todas las otras que forman profesores y puedan conocer estos modelos para que sus decisiones didácticas estén fundamentadas en un modelo. O sea, que ustedes digan, bueno, esto, el autor, Pedro Gómez, Luis Rico, que han dedicado su vida a la investigación, que han hecho investigación, lo llaman de esta forma, lo han trabajado de esta forma, lo conozco, ahora voy a aprovechar ese conocimiento, voy a aprovechar el trabajo que han hecho y voy a llevarlo a mi quehacer docente. Y replicarlo, reestructurarlo, reformularlo eh, según la realidad que estoy viviendo. Entonces, de eso se trata, el conocer estos modelos, el discutirlos didácticamente para enriquecer sus decisiones didácticas. Bien, faltan, ya en mi reloj faltan 12 minutos para las 8. Vamos a hacer entonces un intermedio. Con esta discusión cerramos entonces esta temática, esta presentación de introducción al análisis de contenido. Vamos a tomar unos 10 minutos y nos vemos a las 8 en punto para presentar para exponer este tema, expectativas de aprendizaje, que está asociada con el análisis cognitivo. Vean que si ya ustedes vieron la estructura conceptual y procedimental está asociado con el análisis de contenido. La tarea 1 que les quedó está asociado con el análisis de contenido e indirectamente también con el análisis cognitivo. Ustedes saben que aquí, como se puso en el video, el análisis de contenido, el cognitivo y el de instrucción es un microciclo. Hay ciertas relaciones entre ellos. Entonces vamos a introducir esto de las expectativas de aprendizaje y tenemos acá una actividad 2 propuesta para desarrollar. Entonces nos vemos a las 8 para trabajar en estas dos actividades. Ok, profe. Bueno, nos vemos.